9 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en Sin Lugar para los Haters hasta las 10 con mucha información para analizar, con muchos temas para conversar. Y hoy precisamente el eje de nuestro programa fue la crueldad de Estado. Y cuando hablamos de crueldad, también tenemos que hablar de la crueldad del gobierno nacional, por ejemplo, de paralizar obras públicas que hacen al acceso a la vivienda en un contexto de crisis habitacional. Pero también hablemos de esas 160 familias que fueron estafadas. Recordemos lo que fue el Plan Procrear, que ayudó a muchísimas familias a tener su casa propia, algo cada vez más difícil en el contexto que estamos atravesando. Recordemos que este plan tiene un sorteo en noviembre del 2023. Estas 160 familias, por un sorteo televisado, accedieron a esta casa, a su casa propia. Pero luego de eso, esas casas a las que ellos iban a acceder fueron cedidas por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fuerzas federales, a fuerzas policiales. Y en este contexto las familias se unieron para reclamar y para poder avanzar en el proceso, para poder ocupar hoy lo que es su casa, porque ellos fueron a un sorteo y es la casa que recibieron. Hay una denuncia penal actualmente contra Milei, contra Patricia Bullrich y contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Y quien representa a algunas de estas familias es el abogado Leonardo Martínez Herrero, que está en comunicación telefónica con nosotros y que le agradecemos por esta comunicación. Bienvenido, Leonardo, te saludamos Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, en primera instancia que nos puedas contar bien cómo es el proceso una vez de que salieron sorteadas estas familias para poder llegar a acceder a la casa. Sí, mire, a principios del 2024, Uh-huh, esta familia fue sorteada, se fue televisado el sorteo del Plan uh-huh, Procrear en noviembre del 2023. A principios del 2024, a una agrupación que tengo yo, donde somos varios abogados que asistimos jurídicamente de forma gratuita a la gente, hacemos amparo de salud, uh-huh. vacantes escolares, cuestiones laborales, nos vienen a consultar por este tema, porque ellos habían sido adjudicatarios del Plan Procrear y no les recibían la documentación para continuar el trámite. Algunos, muy poquitos, se la habían recibido, hasta le perjudicaron el crédito, pero después hubo un silencio de radio y no les permitían hacer ningún trámite más. Uh-huh. Bueno, se hicieron presentaciones solicitando, buscando una solución que no fue posible porque seguían manteniendo el silencio. Se hicieron 7 acciones de amparos de 7 familias que la justicia es remiso a tratar estos temas. Todavía están en trámite, ¿no? Pero buscan cuestiones de competencia, a ver si la parte política lo puede resolver y no tener que hacerlo ellos. No lo hicieron y de golpe nos topamos con que la ministra de Seguridad les da esas mismas viviendas a las fuerzas de seguridad nacional. Uh-huh. De un plumazo borraron a los adjudicatarios y se lo entregaron a la policía. Esto no es una cuestión contra la policía, es contra los funcionarios que les quitaron las viviendas a los adjudicados para entregárselas a otras personas y no sabemos de qué forma, ¿no? Claro. Porque transparente no fue, sin duda que no fue transparente, porque se las entregaron ellos y a quiénes, Uh-huh. bajo qué sistema, qué utilizaron, ¿no? Claro. Entonces la ministra dice que firmó un convenio con Economía y que Economía les transfirió las viviendas al Ministerio de Seguridad. Una de las cosas que pedimos en la denuncia penal que le efectuamos es que acompañen ese convenio y que vean de qué forma las asignó ella a la Policía Federal, ¿no? O a la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Y después, aparte, el presidente, por decreto firmado por el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el de Vivienda, el secretario de Vivienda, derogaron el Plan Procrear, con lo cual Claro. dejaron, es una verdadera confiscación lo que hicieron. Porque si fuera una expropiación necesitarían una ley y una administración previa. Acá no, acá directamente le sacaron las viviendas y se las entregaron a un grupo de personas. Por eso hicimos la denuncia penal, aparte de los amparos que continúan tramitando, por defraudación, por desbaratamiento de derechos acordados. Es el artículo 173, 11 del Código Penal, con penas en expectativa
de 1 mes a 6 años, e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el artículo 249 del Código Penal, es cuando un funcionario retrasare todas las cuestiones que son a su cargo, ¿no? Que evidentemente fue esta cuestión. Claro. Ahora, Leonardo, ¿qué tal? Lautaro lo saluda. Desde su óptica, su análisis, en el marco de qué contexto o de qué situación entiende que el gobierno avanza en realizar una acción como esta, que es la de no reconocer el derecho de una cantidad de familias y desviar la entrega de viviendas hacia fuerzas federales. ¿Tiene alguna presunción, algún análisis, alguna hipótesis del por qué la acción del gobierno en ese sentido? Mire, yo me acuerdo cuando Gendarmería hizo una protesta con familiares que le increparon a la ministra diciendo que el hijo de uno vivía con él, un gendarme, porque no podía pagar un alquiler. Ella les dijo que les iban a dar vivienda del plan Procrear. Entonces eso me parece que fue el motivo por el cual dilataron entregárselo a los adjudicatarios para entregárselo a las fuerzas de seguridad, incluida Gendarmería, Policía, etcétera, ¿no? Ese para mí es el origen. Sustento legal, ninguno, ¿sí? Es algo forma arbitraria, aparte de la cuerdad, de la motosierra, de todas las cosas que está haciendo que no se sujeta a un Estado de Derecho, ¿no? En derecho administrativo existe lo que se llama la continuidad jurídica del Estado. Claro. Es el propio Estado el que hace las cosas y no puede al libre criterio dejar de hacerlas, ¿no? Que fue lo que sucedió en este caso. Bien, recordemos entonces que la denuncia penal es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y además contra el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía. Así es. Preguntarle, bueno, ¿usted está representando a las 160 familias o a un grupo? No, en la denuncia penal solamente se sumaron para ir a declarar, a aportar la documentación, todos solamente 5 de las... Yo represento 7 familias en los amparos. Perfecto. Y 5 son las que van a prestar declaración en la causa penal, ¿no? Y van a ser querellantes con mi patrocinio en esa causa. Perfecto. ¿Y qué otras medidas se están llevando adelante? Leía también que van a estar haciendo una mateada frente a lo que serían sus casas. Eso sí, eso ya es un reclamo de las familias en general, que van a hacer una mateada, creo que en el día de mañana o hoy, y después tengo entendido que el defensor del pueblo de Avellaneda iba a empezar una acción colectiva en nombre de las 160 familias, ¿no? Bien. Estaban con un planteo administrativo y terminado eso iban a hacer una acción colectiva. Bien. Sí, consultarle, obviamente la medida de lo que se pueda saber. Repasábamos algunas noticias, distintas informaciones que salían por estos últimos días, estas últimas horas, que están juntando una gran cantidad de material, testimonios, mail, distintas conversaciones. Sí, preguntarle si en esto de recoger material hay una prueba suficiente en el cual ustedes dan cuenta que efectivamente el gobierno tenía un compromiso con una cantidad de familias y no puede a última hora salir a decir, bueno, que no estaban comprometidos con los que habían salido sorteados. No, mire, prueba que son sorteados, o sea, el sorteo fue televisado, ¿sí? Claro. O sea que más público que eso, que sortear y quiénes resultaron adjudicatarios, es más que elocuente. Después están los mails que envió el Procrear. Claro. Después están los mails que envió el Banco Hipotecario a los adjudicatarios. O sea, prueba de que son los adjudicatarios, no hay duda. Lo que no tenemos es el convenio que firmó el ministro de Economía con el Ministerio de Seguridad para transferirle esas viviendas. Eso no lo tenemos y lo pedimos como parte de la prueba, ¿no? Pero prueba que son los adjudicatarios, hay a roletes. Bien. No. Bien. Es más, hay una denunciante que hasta tiene la tarjeta de débito que le enviaron, porque le aprobaron el crédito del Banco Hipotecario y le mandaron la tarjeta de débito. Ajá. O sea que es contundente la prueba de que son los verdaderos adjudicatarios, ¿no? Claro, no, un poco mi consulta iba en este sentido, y lo digo, a ver, sin que suene banal, pero estamos frente a un gobierno en el cual el presidente
utiliza distintas herramientas del Estado cuando se ven algunos bretes, y resulta que, bueno, termina justificándose en que él para algunas situaciones tuitea como ciudadano y no como presidente. Y entonces digo, bueno, no sé si tal vez ya no estaban advirtiendo cruzarse con alguna posible irregularidad o alguna deliberada omisión, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Está plagado de delitos que cometieron. No, eso es una estupidez Claro. enorme decir que no es presidente cuando está en Olivos. Claro. Entonces el día que firma los decretos en Olivos, que como que te está firmando como turista. Claro. No, el presidente es presidente las 24 horas del día. No puede escindir esa responsabilidad. Es como que yo diga, no, yo esto no lo hice como abogado, lo hice como ciudadano. No, soy abogado y soy ciudadano. No puedo diferenciar los roles, mucho menos un presidente, ¿no? Exacto. Entonces lo mismo podría decir el día de mañana Cristina Kirchner. Yo, esto que me atribuyen, yo no estaba en funciones cuando lo hice, ¿no? Es una locura. Claro. Leonardo, le agradecemos muchísimo por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Estoy Un siempre a abrazo. disposición. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, muy claro, el abogado Leonardo Martínez Herrero, como dijo, dentro de la causa penal está representando a 5 de las familias y en las acciones de amparo a 7 de ellas. Recordemos que avanza la denuncia penal junto a estas 7 acciones de amparo.